Gracias a Dios, amada iglesia. Gloria a Dios que están hoy aquí para escuchar palabra de Dios. ¿Habrá entre nosotros algún agradecido esta mañana? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Pastor, ¿por qué de estar agradecido? Bueno, simple y llanamente hoy eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y es más que suficiente, iglesia. Los problemas que enfrentamos en la vida, quiero que escuches esto. Los problemas que hoy estás enfrentando, las situaciones que hoy no te están gustando, piensa en esto. Es Dios preparando tu carácter. Dios te está llevando bajo pruebas en las cuales tu carácter va a cambiar. Hace algunos años escuchaba una entrevista hacia un hijo de Dios, un siervo del Señor, y le decían, si tú tuvieras el poder de cambiar algo de tu pasado, ¿lo harías? Y él dijo, si yo cambiara algo de mi pasado, no sería la persona que soy hoy. El Señor permitió que me pasaran las cosas que me pasaron para que hoy pueda ser quien soy en Cristo Jesús. Así que, hermano, no nos enfoquemos en los problemas que hoy hay. Enfócate en que eres salvo, en estar agradecido con Dios y permite que cada prueba que hoy estés pasando sea para tu crecimiento. Ahora, si pasamos por pruebas y seguimos siendo las mismas personas, entonces sí ocúpate. Sí ocúpate porque hay algo que estamos haciendo mal. El Señor no tiene el deseo de pasarnos siempre por la misma prueba. El Señor tiene el deseo de que nuestro carácter sea forjado. Pero si el carácter no ha sido forjado, te vas a volver a encontrar con las mismas situaciones. Amén. Así que déjame preguntar una vez más, ¿cuántos están agradecidos con el Señor? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Bien, hermanos, te invito a que tomes tu Biblia, que levantes tu Biblia y que hagas conmigo esta declaración de fe. Ahorita en unos momentos más van a pasar por ahí la declaración. Sé que ya la mayoría se lo sabe de memoria. Así que vamos a levantar nuestras Biblias y digamos todos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, para santificar a Dios en nuestros corazones y para presentar defensa con mansedumbre, no contenciosos, sino amables para con todos, a fin de que seamos perfectos en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Y el mismo Dios de paz nos santifica por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir a tomar sus clases. Gracias a Dios que todos somos de casa. Algunos tenían un poquito de tiempo que no los veía. Me da mucho gusto verlos. Gracias a Dios. Qué bueno que han venido a escuchar palabra de Dios esta mañana. Déjame darte rápidamente una recapitulación. No me voy a demorar más de 7 minutos. Si me tardo más de 7 minutos, yo te voy a invitar el talento de hoy. Amén. Gloria a Dios. Ya dijeron que sí, hermanos. Así que no me voy a tardar más de 7 minutos, hermanos, para darte el contexto o la retroalimentación de los últimos mensajes. Este, amada iglesia, es el cuarto mensaje. El cuarto mensaje de la serie que titulamos Crecimiento en Cristo Jesús. Crecimiento en Cristo Jesús. Y el título de este mensaje lleva por nombre Cuida cómo sobreedificas. La serie es Crecimiento en Cristo Jesús y el título del mensaje de hoy se llama Cuida cómo sobreedificas. Vamos a basarlo en 1 Corintios 3, verso 10. Por favor, si me ayudas, Jesús. 1 Corintios 3, verso 10. Dice así la palabra de Dios.
Está hablando Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero, ¿qué dice la palabra? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Gloria a Dios. Esa es la base del mensaje de hoy y te voy a dar el resumen del mensaje anterior. El mensaje anterior llevaba el título La palabra de la cruz es la base para crecer, parte 2. Y veíamos 3 puntos principales del mensaje anterior. La primera, la cruz no es un anexo, es el corazón del mensaje. Si somos cristianos, hermanos, cuando hablamos de evangelio, cuando hablamos de Cristo, no sé por qué razones, los cristianos nos hemos enfocado a hablar más de la iglesia. Cuando te encuentras con otra persona que es cristiano, empiezan a decir, ¿y dónde te congregas? No está mal la pregunta, está bien. Es una pregunta para romper el hielo. Me congrego en tal lugar. Pero después de eso, nuestro tema de conversación debe de ser Jesús, Cristo Jesús. Pero curiosamente después de eso comenzamos a hablar de nuestra iglesia. Pero espérate, no es nuestra, ¿de quién es? Es de Cristo. Y entonces comenzamos a decir, pues mira, en mi iglesia el predicador es muy bueno. Gloria a Dios. En mi iglesia la alabanza es buenísima. En mi iglesia tenemos grupo de jóvenes, grupo de niños, tenemos célula de mujeres, célula de hombres. Y empezamos a hablar de lo que es la eclesiología, cómo está la iglesia trabajando. Pero nosotros no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a hablar de Jesús. Y después comenzamos a hablar de las cosas que no están bien en la iglesia. Nadie se siente identificado, hermanos, Pero después de hablar de dónde me congrego, lo bueno que tiene mi iglesia, después nos atrevemos a la siguiente pregunta. Oye, ¿y en tu iglesia no pasa tal cosa? Sí pasa. Sí, en la mía también. Y después comenzamos a hablar de los defectos de la congregación. Pero, hermanos, mira por favor, porque el mensaje anterior poníamos esa primera base. Todo cristiano debe de estar hablando de Jesús, solamente de Jesús. Déjame, no me lo has preguntado, pero déjame darte una base de qué puedes hacer la próxima vez que te encuentres con otro cristiano. ¿Dónde te congregas? En tal lugar. Siguiente pregunta, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? Vas a ver cómo el flujo de la comunicación va a ser totalmente contraria. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Cómo Jesús llegó a tu vida? Cuéntame tu testimonio, platícame cómo conociste a Jesús y te olvidaste totalmente de que si en la iglesia hace calor, que si el predicador grita, que si el predicador habla en un mismo tono, que si el predicador empieza hablando de películas, si comienza a hablar de la vida de otro hermano, te vas a olvidar de todo eso y entonces volviste a enfocarte a Jesús. ¿Me estoy explicando, iglesia? Eso fue parte del mensaje de la semana pasada. Pastor, me lo perdí. Puedes verlo en redes sociales, hermano. En la página de Remanente de Judá puedes escuchar el mensaje. El segundo punto que veíamos es que la revelación, hermanos, es un síntoma de crecimiento y de relación con Jesús. Recuerda que estamos hablando del crecimiento en Jesús. Si tú no has tenido revelación, ¿qué es eso, pastor? Que tú al estar leyendo la Biblia, de repente entre líneas salta una imagen hacia tu mente, hacia tu interior. Algo que dices tú, wow, este texto nunca lo había entendido de esa manera. Eso es revelación. Que tú después de haber escudriñado la palabra, comienzas tu día a día, vas camino al trabajo, a la escuela, no lo sé. Y de repente en tu interior Dios dice tal cosa y cae como una gota de agua que inunda todo tu cuerpo. Y dices tú, ¡oh! Es justo lo que había leído en la mañana. Eso es revelación. Si a ti nunca te ha pasado esto, hermano, significa que has dejado de crecer en Jesús. Y por ende, que dejaste de tener una relación con Él. Dejaste de pasar tiempo con Él. Te mencionaba también, hermanos, que nadie puede llegar a tener una revelación si primero no conoces las bases del Señor. Si tú no conoces la base de la fe, si tú no conoces la base de la gracia,
Si tú no conoces la base de la palabra de Dios, no vas a obtener revelación. Y te he mencionado en mensajes anteriores. Algunos piden, Señor, revélame qué significan los 70 ancianos de Apocalipsis. Revélame qué significa realmente el sello de la bestia. Y nos aferramos tanto a eso. Señor, revélame si la salvación se pierde o no. Pero te decía también, pero no somos capaces de obedecer el ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, quieres revelación, pero no haces lo básico de la palabra. Quieres revelación, pero no aplicas. Cada día trae su propio afán. Y ya te estás afanando por el siguiente fin de semana. Híjole, y cuando mi hija cumpla 15, hermano, acaba de nacer tu hija, espérate. Es que mi hijo un día se va a ir de casa, pastor. Hermana, tiene 12, espérate, va a pasar la secundaria, la prepa y tal vez hasta la carrera se va a ir. ¿Por qué te estás afanando? ¿Me explico, iglesia? Y el tercer punto, hermanos, con el cual cerrábamos el mensaje de la semana pasada, es la revelación y el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Nadie más lo da. Y con esto, este último punto, buscaba, creo yo que el Señor, sí, espero que no haya sido mi carne o mi deseo, y hoy lo voy a volver a repetir, buscaba el Señor para con cada uno de nosotros romper un paradigma que hemos tenido por años. Es que el mensaje que me da el pastor no me está sirviendo. Es que en esa iglesia yo no puedo crecer, no estoy creciendo. Ojo, no te estoy diciendo que si el lugar donde te congregas realmente no hablan de Jesús, no es un momento de cambiar de iglesia. Si el Señor te mueve, muévete, hermano. Muévete, hermano. Está bien porque es el Señor. Él es el que dirige nuestra vida. Lo que estoy diciendo es que tú no esperes crecer de acuerdo a lo que el pastor o el predicador te enseñe. Tenemos que entender que la revelación y el crecimiento la da el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Y el segundo paradigma que busco que sea quitado de nuestra mente es que nosotros no nos pongamos como protagonistas. Solamente cuando yo oro pasa algo. Solamente cuando yo predico alguien crece. Solamente porque yo estoy, esa iglesia ha ido creciendo. No, hermanos, nosotros no somos el Salvador. Nosotros no somos el Rey. Hay un solo Rey y es Jesús. ¿Amén? ¿Está quedando claro? Bien, hermanos. Ese fue el resumen del mensaje de la semana pasada. Bien, ya leímos el texto base, 1 Corintios 3:10, que es el que tenemos en pantalla. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo luce un creyente maduro? ¿Cómo luce un hijo de Dios que es maduro? ¿Se revelará solamente en el conocimiento? Si le preguntas, ¿tiene todas las respuestas? ¿Cómo es que se revela un creyente maduro? Pablo, en este capítulo 3, y a lo largo de toda la carta a Corintios, está confrontando a los asistentes de esta iglesia. Los está confrontando, porque tienes que saber algo, no sé si te lo dije en el primer mensaje, pero la iglesia de Corinto era una de las iglesias con más dones. De todas las iglesias que la palabra nos presenta en el Nuevo Testamento, Corinto era la iglesia que más dones espirituales tenía. Dones de lengua, dones de servicio, dones para la predicación, dones de sanidad. Los dones abundaban en la iglesia de Corinto. Sin embargo, el comportamiento de ellos estaba mostrando una inmadurez espiritual. Y Pablo los estaba confrontando. Pablo les estaba diciendo, ustedes no están creciendo. Ustedes son niños espirituales. Capítulo 3, verso 1. Mira qué contundente es Pablo con el mensaje. Capítulo 3, verso 1 de Primera de Corintios. De manera que yo, hermanos, fíjate cómo dice, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Ahora déjame decirte esto, pon mucha atención acá. Esto parece un simple comentario,
Si alguno de ustedes, hermanos aquí presentes, yo les dijera, es que hermano, tú eres un inmaduro, es que estás haciendo un berrinche de niño adolescente, ¿se sentirían incómodos, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? La mayoría de las personas de los matrimonios tienen más años que yo de casado y algunos son mayores que yo en edad. Entonces imagínense que yo venga con ustedes y les diga, es que eso que hiciste, hermano, es un berrinche. ¿Cómo no le hablas a tu mujer y viven en la misma casa? ¿Cómo es que tienes ese comportamiento de si tú no me hablas, yo no le hablo? Y yo te dijera, hermano, ese es un berrinche, hermano. Estoy seguro que te sentirías incómodo. Dirás, bueno, pastor, bájale. No me lo digas así tan directo, pastor. Bueno, si tú te sientes incómodo, lo que Pablo estaba diciéndoles era algo más fuerte. Porque para ellos, un niño, el referirse a un niño, está hablando literalmente que es una persona que no tiene nada de autoridad. Les está diciendo o está haciendo referencia Pablo a cada uno de ellos, hermanos, que es una persona que puede ser maleable, que lo puede mover de un lado a otro, que pueden hacer con él lo que quieran. Y ojo, que estamos hablando de una iglesia donde la sabiduría era lo que más predominaba. La sabiduría humana, quiero aclarar. En el capítulo 2 de 1 de Corintios veíamos que ellos anhelaban la sabiduría humana. Ellos buscaban sobresalir, que dijeran qué inteligentes son, qué sabios son. Y Pablo en el capítulo 3 les da una zarandeada diciéndoles, ustedes son niños en Cristo. Eso era como una ofensa para ellos, pero Pablo estaba siendo muy directo. Y mira, verso 2, Pablo les dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni sois, fíjate bien, ni sois capaz todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pablo está abordando de una manera concreta y directa la división que está pasando en la iglesia de Corinto. Y es en este capítulo 3 que Pablo hace el diagnóstico. ¿Por qué esta iglesia no tiene crecimiento? ¿Por qué esta iglesia está dividida? Y Pablo lo define como carnalidad e inmadurez. Carnalidad e inmadurez. Y pon mucha atención a esto, porque yo quiero que eso se quede hoy en tu corazón. Si tú llegas a un lugar, hoy estamos hablando de la iglesia, pero si en tu casa, hermano, hay división, es porque hay inmadurez. ¿De quién crees? ¿Piensas que es inmadurez de los hijos? Por supuesto que los hijos son inmaduros, están pequeños. ¿De quién crees que es la inmadurez? Si en una casa hay división, de los papás. De los papás. Si en un equipo de trabajo, hermano, si en tu negocio, si tienes uno, hay divisiones, es porque hay inmadurez. Porque están viviendo al calor de sus emociones. Hay carnalidad. Porque hay un egocentrismo en cada uno de tus colaboradores en el trabajo. Por eso es que hay división donde trabajas. Por eso es que hay división en tu casa. Oye, viene Navidad, hermano. No quiero ir a la casa porque van a llegar todos mis hermanos y siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque hay inmadurez. Pero tú no deberías entrar en eso. ¿Verdad que no, iglesia? Porque se supone que tú eres maduro en Cristo Jesús. Porque se supone que tú no entras en esa situación. Y ojo con esto, porque te lo he dicho antes, no estoy diciendo que seamos superiores a los demás. No somos superiores a nadie. La diferencia es que creo yo que el Señor ya te ha revelado a ti su palabra. La carnalidad e inmadurez, hermanos, siempre se va a presentar creando divisiones. Pablo está llamando a los corintios a trascender, a pasar por arriba, a dejarse de enfocar en esos problemas, pasando por encima de todo eso la rivalidad humana, para enfocarnos en la obra de Jesucristo.
para enfocarnos en la verdad de quién es Jesús. Hermano, si tú al platicar con otra persona, un hermano de la iglesia, tardas más tiempo hablando de lo que está mal, hermano, estás presentando inmadurez. Tenemos que pasar más tiempo hablando de quién es Jesús. Pablo le dice a los corintios, trasciende de las rivalidades humanas, trasciende de los egos entre ustedes y pongan sus ojos en la obra de Cristo Jesús. Pongan sus ojos en el reino, en lo que es importante, no en las cosas que son pasajeras. Pablo habla muy fuerte. Dice, no puedo hablarles como espirituales, porque ustedes son guiados por la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, son niños en Cristo Jesús. Y con eso no estoy diciendo que un maduro no peca. Todos pecamos, hermanos. Todos pecamos. Todos en algún momento cometemos un error. La diferencia es que algunos pecan porque se dejan guiar por la naturaleza pecaminosa. Los que se dejan guiar por naturaleza pecaminosa son niños espirituales. Un pastor que probablemente has escuchado, John MacArthur, decía en una de sus prédicas, daba una analogía y decía, cuando una persona peca es como cuando está arriba de un buque, de un barco, y resbala y cae sobre cubierta. Esa persona que pecó ha caído, pero sigue arriba del barco. No se perdió. Se puede levantar y volver a trabajar, volver a empezar. Pero aquel que se cae del barco se pierde en la profundidad del mar. Es aquel que no quiere seguir a Jesús. De la misma manera nosotros, hermanos, pecaremos. En algún momento cometeremos un error. Pero no debemos dejar que nuestra naturaleza de la carne, no del espíritu, porque nuestro espíritu ya fue cambiado, guíe nuestras decisiones. Romanos 8, del 5 al 8. Romanos capítulo 8, del 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Ese era el escenario de los corintios. Yo sé, hermanos, que entre nosotros hemos conocido cristianos que tienen dones hermosos. Dones para predicar su palabra, para cantar alabanzas y ver cómo el Espíritu se mueve. Dones de consejería. Hay personas que son muy buenos aconsejando, aunque no vienen a la iglesia. Eso es un don. Hay personas que tienen el don del servicio, donde se para, quiere ayudar. Gloria a Dios, ahí hay un don. Pero no pensemos, amada iglesia, ni por un momento, que por tener esos dones estamos siendo agradables al Señor. Porque lo acabamos de ver. La carne es enemistad contra el Espíritu. Y si nosotros nos mantenemos en la carne, aun cuando puedas ejercer dones, la palabra nos lo dice, verso 8. No podemos agradar a Dios. Tengo que detenerme acá, porque yo no quiero que nadie se me confunda. Te lo he dicho antes en otras ocasiones. No estoy diciendo que Dios no te ama. Dios te ama y la palabra dice te ha amado eternamente. Con amor eterno te ha amado, dice en el libro de Jeremías. Dios ya te ama al máximo nivel, no hay otra forma que te ame más. Y te he dado este ejemplo. Tú amas a tus hijos hoy, ¿cierto o no? Pero si tu hijo no se baña, ¿dejaste de amarlo? No, lo sigues amando. Pero le dices, hijo, no me agrada que no te bañes cuando ya te enseñé que debes de bañarte. Tú amas a tu hijo, saque buenas o malas calificaciones, ¿cierto o no?
Pero si tu hijo reprueba una materia, aun cuando tú le compraste la computadora, los libros, lo llevaste a asesorías y aún así reprueba, tú le dices, hijo, no me agrada que hayas reprobado, aun cuando te di todo, y lo sigues amando. De la misma manera es Dios con nosotros. Dios dice, yo te amo, te di a mi hijo Jesús, a mi unigénito, te amo, no hay otra forma de amarte más. Pero cuando tú andas en la carne, no me es agradable. No me agrada ver cómo satisfaces tus deseos. No me agrada cómo te dejas llevar por tus pensamientos. No me agrada que tengas enemistad con tus otros hermanos, que también son mis hijos. Y no por eso te voy a dejar de amar, dice el Señor. Pero no me agrada. Hermanos, si hay alguien aquí, hermano, no lo digo con ninguna mala intención. Quiero adelantarme y decir que no conozco a nadie así. Si hay alguien entre nosotros, fue sin ninguna mala intención. Dime la verdad, papá. ¿Te gusta ver que tu hijo siga obsesionado con caricaturas? ¿Te gusta ver que tu hijo esté obsesionado con videojuegos? Un padre diría, no me agrada ver a mi hijo obsesionado con cosas de chiquitos. No me agrada, porque él ya creció, él ya está para cumplir 18. No lo sé, estoy dando un ejemplo. Lo mismo hace el Señor. Dice el Señor, no me agrada que no quieras crecer, que sigas en la carne y no me agrada. No te voy a dejar de amar, pero no me agrada. No me agrada que sigas comportándote según la carne y no según el Espíritu. En el verso 2, por favor, no lo voy a leer, ya lo leímos, de Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, verso 2. Pablo está siendo muy concreto. Los corintios estaban atascados de leche. Abundaban y reabundaban en los elementos básicos de la palabra de Dios. Mira, yo no sé si algún día esta persona de quien voy a comentar, no voy a decir el nombre, solamente es un ejemplo, pero si algún día lo llega a escuchar, no fue con una mala intención. En cierta ocasión llegó una persona a la iglesia y estábamos en la escuela bíblica. En la escuela bíblica, tomando las palabras de Pablo, no damos leche, no damos cosas fáciles de digerir, hablamos de cosas más profundas, interpretaciones más profundas, tocamos temas teológicos que nos llevan a profundizar más la palabra. Y entonces en la escuela bíblica tocamos un tema donde decíamos que cuando nosotros fuéramos al Señor, entonces nosotros ya no estaríamos más tiempo casados. La mayoría de los que estamos aquí lo sabemos, que el matrimonio pues solamente es en esta vida. Una vez que muramos y vayamos delante del Señor, nosotros ya no estamos obligados, ya no hay un casamiento, porque el esposo es Jesús. ¿Me están siguiendo? Y entonces llegó una vez esta persona y él dijo, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo que mi mujer ya no va a ser mi mujer cuando resucitemos? Y se puso en un plan muy histérico el hermano. No, es que yo no lo acepto. Y es que yo, ¿cómo lo va a hacer que no voy a estar casado? Y así como que, yo sé que usted ama mucho a su esposa, hermano, pero ya no, hermano. Déjela libre, por el amor de Dios. Y el hermano no lo aceptó, al punto de que se fue de la iglesia porque nosotros le mostramos que bíblicamente ya no iban a estar casados. Solo te estoy dando un ejemplo, hermano. Pero cuando profundizamos en la palabra de Dios, hay personas que se niegan a crecer. Se niegan, hermanos, se aferran tanto a que Dios es mi Salvador, pero ya no quieren seguir creciendo para decir Dios es mi Rey y yo obedezco lo que Él hace. Cuando alguien viene y te dice, tenemos que obedecer lo que el Rey, que es Jesús, dice, no, Jesús está para cumplir lo que yo quiero. Si yo oro, Jesús me lo cumple, es mi Salvador. ¿Y cuándo vas a crecer al punto de decir que Jesús es tu Rey? Que cuando hablamos de ese tipo de cosas, ya no aceptan la palabra. Es el escenario de los corintios. Estaban atascados de leche. Estaban atascados de las cosas básicas de la palabra de Dios, que eran incapaces de digerir el alimento sólido. Eran incapaces de entender que había más verdades profundas, que aplicaciones prácticas
que teníamos que llevar como hijos de Dios. Ellos no querían eso. Hebreos 5, 12, 14, por favor. Hebreos capítulo 5, 12, 14. Por favor, si lo tenemos en nueva traducción viviente, pasemos a la nueva traducción viviente. Hebreos 5, 12, 14. Dice así la palabra: hace tanto que son creyentes que ya, Dios mío santo, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué dice? Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar. Y nadie se me confunda, no estoy diciendo que tienen que pasar aquí y tomar un micrófono. Todos podemos enseñar a otros desde nuestra casa, con nuestros compañeros de trabajo, aún con nuestra propia familia. Pero los hebreos estaban pasando por una situación similar a los corintios. No querían enseñar, solamente querían recibir. Solamente querían ser la oveja que todos los días está pidiendo ayuda, pero ya no querían ser ellos quienes ayudaran a otros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Escucha, mi hermano, por favor. Escucha, iglesia, por favor. No critico ninguna congregación, pero yo les voy a decir esto, hermanos. ¿De qué puede servir una iglesia con muchos congregantes que no crecen? Qué bueno que asisten, qué bueno que asistimos, pero qué malo que no queramos crecer. Tampoco estoy diciendo que es sano iglesias chiquitas. No, porque la palabra de Dios dice que todo árbol por su fruto se conocerá y que el Señor multiplica. En el libro de Hechos nos muestra que conforme hablaban la palabra, estaban en un mismo sentir y compartían del pan. Dice que el Señor agregaba de 2,000, 3,000 congregantes. Entonces esa es una bendición de Dios. Yo no estoy diciendo que debemos de ser poquitos. Sí, sigamos siendo más, pero sobre todo, más que número de personas, crezcamos en Cristo Jesús. Crezcamos. Mira esto, es que la palabra es tan confrontativa y este mensaje es para ti. Es para ti. Puedes tomar la actitud de los corintios y desechar este mensaje. Decir, no, yo me quiero quedar con la que, con Juan 3:16 nada más. Yo me quiero quedar nada más con la parte donde dice que yo soy la sal del mundo. Eso como me gusta. Yo me quiero quedar nada más con el Señor es mi pastor y nada me faltará. También es bueno, pero no solo te quedes con eso. Ahora te toca enseñar a alguien más. Pero para enseñar a alguien más, tú también tienes que madurar. También tú tienes que crecer. En los años que llevo en la palabra, hermanos, no saben para mí lo más maravilloso que es ver a alguien más enseñar a otro. Por supuesto, me da mucha alegría cuando alguien llega a la iglesia y me dice, pastor, quiero aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Eso me da muchísima alegría. Me da muchísima alegría cuando alguno de ustedes, que por cierto ya tengo 2, 3 apuntados para los bautizos que vamos a tener en diciembre, gloria a Dios. Me da mucho gusto cuando viene alguien y me dice, pastor, me quiero bautizar. Eso me da mucha alegría. Pero no saben el regocijo que siento cuando alguien me dice, pastor, estoy hablándole a mi hermano, a mi primo, a un amigo, a un compañero de la palabra de Dios. Yo digo, wow, qué cosa tan más hermosa. Se está multiplicando la obra del Señor. Y los que me han dicho que le están enseñando a sus familiares o amigos, están de testigos. Yo nunca les he dicho, pero te lo traes a remanente de Judá, ¿eh? No importa dónde se estén congregando, síguele hablándole del Señor. Y eso me llena de tanta alegría, ¿sabes por qué? Porque te desafías a ti mismo. Porque empiezas a hablarle, o no, mira, Jesús murió por nosotros en la cruz, y te empiezas a topar con, ¿pero por qué? Espérame tantito. Pastor, me están preguntando, ¿pero por qué? Ah, bien, hermano, mira, por eso, y le empezó a enseñar. Ah, y regresa. Es una persona que está avanzando, que está creciendo. Todas esas personas que le enseñan a otros, los ponen contra las cuerdas con preguntas desde muy fáciles hasta muy complicadas. ¿Y qué haces tú? Vas y buscas la respuesta. Le preguntas al Señor, le preguntas a un hermano de la iglesia, me preguntan en ocasiones a mí, y eso te lleva a ti mismo a crecer.
te lleva a crecer. Mira, hace tanto que son creyentes y ya deberían estar enseñando a otros. Hermanos, tenemos un grupo de jóvenes. Platicando con la hermana Hatsiri, que está a cargo de los jóvenes, decíamos, si un joven ya llega a la edad de 23, 24, casi ya 24, ese joven ya no debe estar ahí. Debe de estar enseñando a otros jóvenes. Lo digo con mucho respeto para las iglesias, que puedan tener más jóvenes de esa edad. Hermanos, esas personas ya están para enseñar a otros. Ya están para dar fruto. Ya están para llevar a otros a los pies de Jesús. Si siguen estando ahí alimentándose de leche espiritual, ¿qué crees que va a pasar? Conocí a un pequeñito de más o menos 6 años que no comía nada de comida. Tomaba pura leche, no quería comer otra cosa que leche. ¿Sabes qué pasaba con ese niño? Estaba del mismo tamaño que mi hijo, que tenía 3 años. Del mismo tamaño. Sus dientitos estaban casi podridos. No tenía fuerza, siempre tenía sueño. Hermano, no es sano que después de cierto tiempo estemos solamente con leche espiritual. Dice, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Verso 13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. 14. El alimento sólido es para los que son maduros. Y los que, pon mucha atención a esto, iglesia, va de vuelta, verso 14. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Mira esta parte. A fuerza de práctica están capacitados. Dos cosas importantes. Una, capacitado. Hermanos, te lo he dicho antes y no me voy a dejar de decírtelo. Cuando vengas a la iglesia, busca la manera de traerte una libreta para apuntar. Salvo que tengas muy buena memoria, está bien. Vienes a aprender de la palabra de Dios. Vienes a ser capacitado por el Señor. Y la otra palabra, a fuerza de práctica. ¿De qué nos sirve tener el conocimiento si no lo practicamos? Por favor, cámbialo a Reina Valera 1960, el verso 14. Y ahí vas a darte cuenta que el texto dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Hay algunos que no usamos nuestros sentidos para ser capacitados por el Señor. ¿Me explico, iglesia? La evidencia más clara, por favor, regresamos a 1 Corintios, capítulo 3, verso 3 y 4. 1 Corintios, capítulo 3, verso 3 y 4. La evidencia más clara de que alguien no ha crecido son los celos y la contienda. Estar celoso porque alguien está creciendo. Estar celoso porque alguien ha sido nombrado. Estar peleando constantemente. La evidencia más clara de que alguien no está creciendo son las divisiones. Personas que solamente están pensando en sí mismos. Ahora bien, iglesia, ya estoy por terminar el mensaje de hoy. Por favor, nos vamos al verso 5 de 1 Corintios capítulo 3. Pablo lanza esta pregunta. Ojo, está confrontando a personas que no quieren crecer. Está confrontando a personas que teniendo la palabra de Dios no quieren avanzar en la palabra de Dios. Y lanza esta pregunta. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Y esta pregunta tiene dos sentidos. Pon mucha atención acá. El primero va enfocado porque ellos están diciendo yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Hay una división. Y él dice, ¿qué somos nosotros? Y él mismo contesta, ¿qué somos? ¿Qué somos? Servidores, siervos. Y lanza un mensaje maravilloso Pablo con esta pregunta retórica que él mismo contesta.
Es que nadie que sirva en la iglesia es más que ustedes. Nadie en la iglesia. Y empiezo desde el pastor, y no porque es el más importante, sino que es el que más ven. El pastor no es más importante que ninguno de ustedes. Yo no soy más importante que ninguno de ustedes. Yo soy un servidor. El de la alabanza es un servidor. El de los sugieres es el servidor. El del talento es servidor. Todos somos servidores. Pablo está diciendo, cuando tú comiences a madurar, vas a entender que todos somos servidores. Así de simple. Todos somos servidores. Tú no tienes que seguir al hombre, tú tienes que seguir a Jesús. Eso es el mensaje que está dando Pablo de una manera muy contundente. Y mira en el verso 6, vuelve a decir, aunque Apolo fue quien regó, yo fui quien plantó. Pero una vez más el crecimiento lo da Dios. Yo no soy más que Dios. Nadie en esta tierra es más que Dios. Hermano, yo sé, yo creo que nadie en esta iglesia se pone a pelear por su pastor. Creo yo, me ha tocado escuchar a algunos creyentes que están peleando y defendiendo al pastor de su iglesia. Es que la iglesia fulana de tal siempre trae estos problemas. No vas a estar hablando del pastor fulano de tal. Ese pastor yo lo conozco. Y en cambio tu pastor anda así. ¿Pero qué estás haciendo? Somos servidores todos. Los estamos peleando como si fuera un poder político. No, hermanos, no funciona de esa manera. Pablo es muy, muy claro. Aquí el único que da el crecimiento es Dios. Verso 8. Para servidores. Este mensaje es para servidores que actualmente están sirviendo en un ministerio. Mira lo que dice Pablo. El que plantó como el que sembró son lo mismo. Aquí nadie es más grande que otro. Ni entre servidores somos más que otros. Nadie cometa ese error. Ser maduro en Cristo Jesús es decir, todos somos lo mismo. Venimos a servir. Solamente a eso venimos. Verso 9, y me gusta mucho cómo lo dice en el verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nada más. Y vosotros, todos los que han recibido a Jesús, eso nos incluye a nosotros también, todos los que hemos recibido a Jesús, somos labranza de Dios, pertenecemos a Dios, somos edificio de Dios, solamente eso. Pablo no deja de mostrar la importancia de la unidad, no deja de poner claro. Crecer es entender que hay uno, el que debe sobresalir es Jesús. Pablo no deja de lanzar realidad tras realidad en esta carta. Dejen de ser egocéntricos, dejen de pensar que uno es mayor que el otro. El único que es importante aquí es Dios. El único que debe sobresalir es Jesús. Solamente Él, nadie más. Gloria a Dios. Termino con este último texto, este último párrafos de texto. Y con este mismo voy a iniciar el próximo domingo porque voy a profundizar un poco más. Verso 10, por favor, de 1 Corintios, capítulo 3. Verso 10. Es el texto base con el que empezamos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pon mucha atención, que él no dijo, yo soy. Él no dijo, yo soy el fundamento. Puse el fundamento. Y otro edifica encima. ¿Quién es el que edifica? Llevo todo el mensaje diciéndotelo. ¿Quién edifica? Cristo, el Espíritu Santo. Él es el que edifica. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto es muy interesante. Porque cuando un cristiano se pierde, casi siempre dicen, es que no le enseñaron bien. Y puede ser una realidad.
Pero también puede ser que sobreedificaron mal. Puede ser que lo que sobreedificaron por encima del fundamento no fue bueno. Y mira, la misma palabra lo dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, nadie te puede quitar que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el Mesías. Si alguien mismo dice la palabra de Dios, te viene con un evangelio diferente, sea anatema, o sea, sea maldecido. No hay otro fundamento, es Jesús. Pero mira acá, el cual es Jesucristo, verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, mira la secuencia. Ya estoy terminando, hermano. Sé que hace calor, ya estoy terminando. Mira la secuencia. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué dice el primero? Oro. Oro. Lo más valioso que existe, oro. Tiene una interpretación también. Está hablando de algo divino. Fundamentos divinos, fundamentos espirituales. Segundo, plata. Piedras preciosas. Hasta ahí vamos bien. Mira el cuarto elemento con el cual sobreedificamos, o que algunas personas sobreedifican: madera. ¿Alguien sabe qué representa la madera, hermanos? La madera significa humanidad, hombre. ¿Tú estás sobreedificando tu vida en fe por alguien? ¿En alguien? ¿Por algún maestro de la palabra? ¿Por algún predicador en YouTube? Si tú te estás sobreedificando sobre el ser humano, entonces tú estás sobreedificando con madera, heno, hojarasca, cosas aún más débiles. Verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pon atención a esto. No importa si estás edificando sobre oro. Mira, pues por el fuego será revelada. No importa qué material sea, vamos a ser pasados por fuego. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Edificaste tu familia sobre oro? Las bases de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ni la vara ni el cayado se aparte de la vida de tu hijo. Amén. ¿Lo estás edificando sobre la palabra de Dios o lo estás edificando sobre heno, sobre madera? Es que el psicólogo me dijo que si yo le pego a mi hijo, lo voy a traumar. Lo digo con mucho respeto, hermanos. Es que el psicólogo me dijo que es sano que mi esposa se vaya a vivir con su mamá 6 meses para que esté tranquila. ¿Eso dice la palabra de Dios? Eso dice. Algunas culturas, la mujer, el hombre tiene derecho a tener más de 2 mujeres. Ningún hombre diga amén, por favor. Cuando yo conocí a alguien, el Islam, hermanos, en el Islam, el hombre puede tener más de una mujer. Conocí a una persona que cree en el Islam, que nació y creció en la cultura del Islam, y me dice: oye, Génesis, aquí el hombre nada más puede tener una mujer. Le digo: ay, viejo, si con una a veces nos metemos en cada lío, yo no sé para qué quieres tú 2. Eso dice la palabra de Dios. Dice que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, la mujer, la suegra, el suegro, los hijos. Nadie lo separe, porque Dios ya lo unió. ¿En qué edificas tu matrimonio? ¿En qué estamos edificando esta congregación, iglesia? Lo digo con mucho respeto. Saben que no me gusta hablar mal de otras iglesias, hermanos. Pero ¿en qué edificamos nuestra congregación? Llego aquí y les digo: hermanos, próximo mes, temática de Mario Bros, porque va a salir la película número 2. Y te voy a predicar de cómo es que Mario Bros se mete por un túnel y sale por el otro, representando el bautismo en Cristo Jesús. Estamos sobreedificando sobre madera, sobre heno, sobre hojarasca. Hermanos, para que nuestros jóvenes del mundo vengan, vamos a poner luces aquí con un punch, 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 música cristiana. Vamos a hacer una disco cristiana. Ya hay que traernos a todos los jóvenes. Eso dice la palabra de Dios. ¿Sobre qué estás edificando? Mira, el verso 14.
Pablo no se mete en problemas. Pablo no dice, tú estás mal, tú estás bien, tú estás mal. Pablo simplemente dice, lo que tú vayas a sobreedificar, cuando sea pasado por fuego, si eso permanece, vas a recibir tu recompensa. Si lo que tú crees, los consejos que te están dando sobre cómo educar a tus hijos, sobre cómo hablarle a tus hijos, sobre cómo tratar a tu mujer, sobre cómo tratarte en tu matrimonio, está sobre el oro, sobre la palabra, sobre la verdad, sobre lo divino, van a venir pruebas de fuego. Y si permanece, vas a recibir tu recompensa. Pero si no permanece, tú mismo vas a ver las consecuencias de cómo se va a estar quemando, cómo va a estar ardiendo eso sobre lo cual tú estabas sobreedificando. Jóvenes que están aquí, ¿sobre qué estás sobreedificando tu vida? ¿Sobre la palabra de Dios? ¿O lo estás haciendo conforme al mundo, hermanos? ¿Sobre qué están sobreedificando, jóvenes? Va a llegar el momento de la prueba y entonces ahí, dice la palabra, vas a recibir tu recompensa. Verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero aquí es la buena noticia, Si bien él mismo será salvo, si tú sobreedificas sobre algo que no es la palabra, va a ser quemado, vas a recibir el daño, pero no pierdes tu salvación, porque tu fundamento es Cristo Jesús. No pierdes tu salvación, pero vas a sufrir. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. 16. Con eso estoy terminando, iglesia. Y no voy a profundizar más porque me van a dar otros 30, 40 minutos y no quiero irme rápido en esto. Verso 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ojo con esto es muy fuerte. Verso 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios no se anda con rodeos. Dios lo destruirá a él. Pastor, pero es que Dios es amor. No te confundas, hermano. Pablo es muy claro. Si tú te atreves a destruir el templo de Dios, el templo de Dios también es el que está al lado de ti. Si tú te atreves a atacarlo, si tú te atreves a destruirlo, Dios no se va a tocar el corazón. Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria a Dios. Hermanos de la alabanza, se pueden ir subiendo. Todo creyente, iglesia. Déjame preguntar algo. Es una pregunta que ya me sé la respuesta, pero se los voy a preguntar. ¿Hay aquí algún creyente de Jesús? ¿Hay algún creyente? Sí, perfecto. Pablo está diciendo una verdad muy clara. Todo creyente está obligado a edificar. ¿Estás edificando en Cristo Jesús? ¿Te estás edificando en Cristo Jesús? Todo creyente está llamado a ser un constructor. Tienes que construir en la palabra de Dios. La solidez, iglesia, de nuestra vida. La solidez de nuestra familia, de nuestra iglesia, depende si está cimentada en Cristo Jesús. ¿Recuerdas la parábola de los dos cimientos? ¿Alguien la recuerda? En el Evangelio de Mateo Jesús dice, ¿a qué compararé al hombre sabio? ¿Alguien lo recuerda? Se lo compararé a este, el cual, dice, puso sus cimientos sobre la roca y construyó. Entonces vino la tempestad, azotaron los vientos, pero la casa permaneció. ¿A qué compararé al hombre necio? Continúa Jesús hablando. Aquel que puso sus cimientos sobre la arena y edificó. Y entonces vino la tormenta, azotaron los vientos
y esa casa no permaneció. Fue derribada. No hay evangelio, no hay iglesia, no hay salvación sin Jesús. Tenlo muy presente en tu corazón. No hay matrimonio, un verdadero matrimonio, si Jesús no está en medio. No hay una verdadera familia si Jesús no es el centro. No hay una verdadera iglesia si Jesús no es la cabeza. Jesús tiene que ser nuestro todo. Pastor, quiero divorciarme. ¿Qué dice Jesús? Pastor, quiero regalar a mi hijo o a mi hija. ¿Qué dice Jesús? Pastor, quiero renunciar a mi trabajo. ¿Qué dice Jesús? Pastor, yo no quiero entregar mi diezmo. ¿Qué dice Jesús? Pastor, yo quiero tener otra mujer. ¿Qué dice Jesús? Jesús es el centro. Jesús dijo, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Separados de mí, nada pueden hacer. Pastor, yo ya hice lo que quise y aquí estoy vivo. ¿Eres feliz? ¿Tienes paz en la noche mientras duermes? Lo que estás viviendo era tu anhelo. Sí, pastor, sí. ¿Puedes mentirme a mí? ¿Puedes mentirle a Dios? ¿Puedes mentirle al Espíritu Santo? Cuando tú haces las cosas a tu manera, tú puedes fingir una sonrisa. Tú puedes fingir que estás bien, pero tu interior está quebrado. Porque no estás edificando en Jesús. Porque sigues alimentando solamente de leche, pero no de la base, no de lo que es sólido, no de lo que es la palabra de Dios, hermano. Pastor, siento que me estás regañando. Hermano, no te he sacado nada de contexto. Si te diste cuenta, empecé en el capítulo 3, verso 1 de 1 de Corintios, y terminé en el verso 17. No me salí de 1 de Corintios capítulo 3. Es lo que Dios nos está diciendo hoy. Y puedes hacer como los corintios. Puedes decir, yo no quiero eso. A mí síganme dando leche espiritual. Hermano, es tu decisión. No es mía. Pero los que siguen con leche espiritual van a edificar sobre heno, sobre hojarasca, sobre madera. Y cuando venga el fuego, vas a tener pérdidas. Vas a perder tu gozo. Vas a perder tu paciencia. Vas a perder tu alegría. Vas a perder incluso familia. Porque el fuego, hermano, es un fuego consumidor. ¿Y qué crees? Que el oro, la plata y las perlas preciosas con el fuego no se consumen. ¿Sabes qué pasa? Se purifica. Se vuelve hermoso. Una piedra preciosa en bruto está feo, está fea. Así como cualquiera de nosotros antes de conocer a Jesús. Pero conocimos a Jesús, mira qué chulada. Eso dice mi mujer. Mira nada más que guapura. Porque fuimos purificados. ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Qué adorno le estás poniendo a tu matrimonio? ¿Madera? ¿Heno? ¿Le estás poniendo heno encima? Va a venir el fuego y lo va a quemar todo. Pero cuando le empiezas a poner el oro, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando comienzas a ponerle la plata, cuando comienzas a poner las perlas preciosas, todos los misterios ocultos de la palabra de Dios a tu familia, a tu vida, a tu matrimonio, va a venir el fuego y lo va a comenzar a pulir. Y lo va a comenzar a hacer hermoso. Va a comenzar a ser gloriosa la casa de Dios. Esta congregación va a ser gloriosa. Siempre y cuando edifiquemos sobre oro, plata y piedras preciosas. La solidez de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra familia, debe ser en Jesús. El oro, la plata y piedras preciosas, iglesia, representa una obra hecha por fe, por amor y por fidelidad.
oro, plata y piedras preciosas, obra por fe, por amor y por fidelidad. Madera, heno, hojarasca, obra hecha por motivos carnales, por orgullo o por vanidad. Ponte de pie, hermano, pero hazlo con algo en mente. ¿Sobre qué quiero edificar? ¿Sobre qué estoy edificando hoy? Quiero ser como los corintios y los hebreos, que sigo siendo yo quien quiero que me rescaten, que sigo siendo yo el que quiere todavía leche espiritual y no las viandas y no la profundidad de la palabra. Niégate a ser un niño, un niño espiritual. Niégate a seguir siendo ese pequeño y dile al Señor: Señor, yo quiero crecer. Yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Yo quiero experimentar tu revelación, Padre. Yo quiero experimentar tu poder. Yo quiero, Señor, ir con alguien más y enseñarles la verdad de tu palabra. Usa hoy mi boca. Te entrego mi corazón. Es verdad, Señor, han pasado años en los que tal vez yo me quería quedar con leche espiritual. Era cómodo para mí, sin compromiso. Era cómodo para mí. No tenía que abrir la Biblia todos los días. Era cómodo para mí. No tenía que decirle a todos que soy cristiano. Era cómodo para mí decir: sopórtenme porque soy nuevo. Pasen por alto mis faltas. Pero hoy, Señor, tu palabra ha sido muy clara. Hoy no quiero solo leche espiritual. Hoy quiero la profundidad de tu palabra. Hoy quiero crecer en tu nombre. Ya no quiero que el fuego destruya lo que hemos construido, porque me he equivocado. Y he puesto madera, heno, hojarasca. Hoy quiero adornarlo con obras de amor, con obras de fe, con obras de fidelidad. Hoy quiero que el oro, la plata y las piedras preciosas adornen mi vida, adornen mi matrimonio y adornen mi hogar. Y estoy convencido que una vez que sobreedifiquemos sobre esto, las cosas cambian en mi casa. La situación marital cambia. La situación en la congregación cambia. Señor, ayúdanos a comprender desde nuestro interior que tú eres la base, que tú eres el único, que tú eres el que tiene que sobresalir. Ayúdanos, Señor, a crecer más y más en tu palabra, Señor. No queremos más obras de carne. Queremos crecer. Queremos crecer. Que seas tú el actor principal. Gracias, Padre. Llévanos a construir sobre tu verdad. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Oramos por la ofrenda y después oramos para quedar despedidos. Amado Padre, Señor, damos gracias porque tú eres nuestro proveedor. Creemos, Señor Padre mío, que tú cumples tu promesa. Toda la obra de nuestras manos es prosperada. Gracias, Señor Padre mío, porque en nuestro hogar siempre nos has dado lo que necesitamos. Permite, Padre mío, hoy que te entreguemos nuestra ofrenda y nuestro diezmo. No porque queramos más, Señor. No porque vamos corriendo detrás de riquezas. Queremos entregártela, Señor, porque sabemos, Padre mío, que eso es bueno. Porque sabemos que así lo has establecido. Recibe, Señor, nuestra ofrenda, nuestro diezmo con amor. Gracias te damos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos, iglesias, vamos a quedar despedidos. Que el amor, la gracia y la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que a partir de hoy hasta que el Señor venga, te encuentre a ti y a mí, cuidando como sobreedificamos, buscando sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas. Y todos los que lo creemos decimos, amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor y no olvides adorar al Rey. Poderoso, invencible, admirable,